Bueno, pues ya se cumplieron los 5 minutos. Vamos a ir empezando entonces, dándole inicio a la actividad. Entonces, pues bueno, primero que todo, buenas noches a todos. Les agradecemos por pues, haber asistido a esta charla sobre trastornos de la personalidad Cluster C, en pues, contexto de nuestro primer módulo de trastornos de la personalidad. Hoy en día, nuestro expositor va a ser, qué pena. Nuestro expositor esta noche va a ser Luis Francisco García, estudiante de 10º semestre de la Universidad del Rosario de Medicina y miembro activo del grupo de interés de psiquiatría. Como tutor tenemos a la doctora Carolina, quien tiene un pregrado en medicina de la Universidad de los Andes, una maestría en salud pública también de la Universidad de los Andes y actualmente haciendo su residencia en psiquiatría en la Universidad de Nuestra Señora del Rosario. Así que, pues bueno, tiene el micrófono. Buenas noches a todos. Bueno, ya me presentó Camilo. Pues mucho gusto a todos. Me alegra mucho que haya estas iniciativas en la universidad. Realmente pues estoy muy asombrada de cómo avanza este grupo. Todo el tiempo hacen actividades y veo que tienen una gran convocatoria. Entonces, no, pues quiero felicitarlos, realmente me parece supremamente importante que desde ya, digamos, se centren en la importancia de la salud mental y que quieran aprender y espero que sean pues futuros colegas nuestros. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, buenas noches a todas y todos. Como ya me presentaron, mi nombre es Luis Francisco, soy estudiante de 10º semestre de Medicina en la Universidad del Rosario. Quiero agradecerles primeramente pues la posibilidad de poder hacer parte y de acompañarnos en este espacio, que pues tengo la fortuna y el honor de dar el cierre al gran grupo de los trastornos de la personalidad, este bloque que empezamos dentro de nuestras actividades. Y pues el día de hoy vamos a hablar sobre los trastornos de la personalidad del clúster C. Bueno, sin más dilaciones vamos a dar comienzo. Dentro de la bibliografía, pues importante, vamos a tratar durante todo esta charla, pues vamos a tratar principalmente las especificaciones y los criterios del Manual Diagnóstico de las Enfermedades Mentales, el DSM-5. Sin embargo, quiero hacer algunas aclaraciones antes de andar directamente dentro de los diagnósticos de cada uno de los trastornos que componen el clúster C, de los trastornos de la personalidad. Quiero hablar también acerca de otras perspectivas que existen de la evaluación de los trastornos. Digamos que esto no solo aplica a los trastornos del clúster C, sino en sí a todos los trastornos de la personalidad. No solamente es una forma de verlo, nosotros tenemos un poco más familiarizado pues la cercanía con el manual de los manual diagnóstico de los trastornos mentales. Sin embargo, pues hay otras perspectivas que valdría la pena mirar. Listo. Bueno, el contenido que vamos a tratar, principalmente hablaremos de los trastornos de la personalidad, como les dije, otras miradas a estos trastornos. Vamos a hacer una abrebocas de lo que son los trastornos del clúster C específicamente y vamos a tratar los tres grandes trastornos que componen este grupo, que sería el trastorno por personalidad evitativa, trastorno de la personalidad dependiente y el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva o anancástica. Ya finalizando, pues tendremos algunas conclusiones generales y pues pasaremos al espacio para las preguntas del público. Bueno, entonces aquí tenemos la definición de un trastorno de personalidad según el DSM-5, que nos habla que es un patrón permanente de experiencia interna y de comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues por lo general nosotros tenemos una construcción de una personalidad y de un temperamento que se va afianzando a medida que nosotros crecemos, conforme a nuestras vivencias personales, conforme a nuestros patrones comportamentales a lo largo de nuestro desarrollo. Y esto va finalizando y va terminando de afianzarse aproximadamente en los inicios de la edad adulta, que estamos hablando aproximadamente a la edad de los 21 o 22 años, se podría decir que ya tendremos un comportamiento, una personalidad constituida.
Y esto es importante, ¿por qué? Porque en todos los criterios de los grandes de los trastornos de la personalidad vamos a encontrar que siempre una de los criterios de evaluación va a ser que esto va a ser identificado a inicios de la edad adulta. O sea, estamos hablando más o menos de esa edad, de los 21, 22 años, en donde digamos que ya hay un afianzamiento de todas estas características que ya forman un carácter y una construcción de una personalidad mucho más estabilizada. Entonces, esto también nos hace pensar que pues, no podemos hablar de un trastorno de la personalidad en edades tempranas, en la adultez, perdón, en la infancia, en la adolescencia. ¿Verdad? Bueno, para el manual diagnóstico de las enfermedades mentales tenemos pues, los tres grandes grupos. Hablaríamos del clúster A, que tenemos ahí a los paranoides, el trastorno esquizoide y el esquizotípico. Que son principalmente los de evitación, ¿no? En el clúster B vamos a tener los trastornos limítrofes, los narcisistas e histriónicos, que es importante destacar en ellos que son aquellos los que más consultas van a generar, los más que más consultas, son aquellos que son mucho más fáciles de identificar dentro de la clínica. Generalmente los pacientes se acercan a la clínica psiquiátrica o a la consulta psiquiátrica, ya sea por trastornos asociados como depresiones, ansiedades o dificultades realmente dentro de su funcionamiento basal, por decirlo de esta forma. Y pues en estos pacientes es muy común encontrar alteraciones dentro de su personalidad, que podrían llegar, por ejemplo, es muy frecuente encontrar pacientes límite concursando con otro tipo de trastorno o patología mental. Y pues el que les voy a hablar el día de hoy, que pues corresponde al clúster C, que es el evitativo, el dependiente y el obsesivo compulsivo o anancastia, como ya les hablaré más adelante. Bueno, dentro de la personalidad, como bien les decía al inicio, existen muchas otras miradas más allá que los criterios diagnósticos de las enfermedades mentales. Digamos que el modelo del DSM-5 y de los anteriores DSM, DSM-4 y subsecuentes, pues son los que están más familiarizados conforme a nuestra a nuestra perspectiva, por decirlo así, de los trastornos de la personalidad. Sin embargo, esta no es la única visión que existe de estos mismos. Tenemos, por ejemplo, aportes supremamente importantes como los perfiles temperamentales que manejó Cloninger, que básicamente Cloninger intentó separar dentro de tres grandes componentes, las tres grandes dimensiones, las cuales serían la evitación del riesgo, la dependencia de la recompensa y la búsqueda de novedades. Y con esta organización dentro de estas tres dimensiones va a separar pues los diferentes tipos de temperamentos. Se separa 8 tipos de temperamentos, en donde vamos a encontrar pues los esquizoides, ciclotímicos, antisociales, obsesivos compulsivos, esquizoides explosivos, etc. Y dependiendo de la cantidad, o sea, dependiendo de hacia dónde vire la personalidad del sujeto, en torno a la necesidad de búsqueda de novedades o a la dependencia de una necesidad de recompensa, o a la evitación de un riesgo, pues va a tender a clasificarlos. Entonces podríamos tener, por ejemplo, una persona, un sujeto que tenga un alto nivel de una evitación de riesgo, un bajo nivel de búsqueda de novedades y un bajo nivel de dependencia de la recompensa, entonces nos va a caracterizar un componente de la personalidad de tipo obsesivo compulsivo. Son personas que pues intentan evitar con su comportamiento, con su seguimiento, con su estructura tan rígida de las normas, pues intentan evitar cualquier alteración que les pueda generar daño en su componente afectivo, emocional, y esto también va a hacer que se vuelvan personas muy rígidas y muy atenidas a sus normas y comportamientos. Adicionalmente, pues esto también viene un poco con respecto a la perspectiva que existía en el DSM-4, que era el enfoque multiaxial, algo que se eliminó para el DSM-5, que a pesar de que pues, no se consideró pertinente para sacarlo, pues me parece importante tenerlo en cuenta, que era cómo se lograba identificar pues desde una enfermedad, una patología, no solamente tenía el componente de la patología, es decir, una depresión para el DSM-4 no solo se evaluaba como una depresión, sino que se evaluaba en forma de ejes. Entonces existían el eje 1, que sería el eje de patología, los criterios diagnósticos de cualquier patología mental que podamos encontrar. El eje 2 haría en torno a los trastornos de personalidad.
Entonces, para este caso, pues no sería lo mismo una persona que curse con un trastorno depresivo mayor que adicionalmente tenga un trastorno de la personalidad evitativo, por ejemplo. Y no sería igual a una persona que cursara con el mismo trastorno de depresión mayor, sino que esta persona pues tuviera unas conductas de un trastorno de personalidad esquizotípico, por ejemplo. Entonces, esa era una visión que trataba de evaluar pues, de una forma multiaxial, como su nombre lo decía, las diferentes componentes de una persona en torno a su malestar y su motivo de consulta en salud. Es algo que ya no se utiliza, pero pues sin embargo es importante pues traerlo a colación. También para el DSM-4 los trastornos de la personalidad tenían una serie de rasgos que eran concomitantes, es decir, generalmente cada una de las clasificaciones nos iba a llevar indirectamente a la otra y entre mayor cantidad de clasificaciones tuviera, pues eso ya iba a determinar un rasgo de la personalidad. Pero sin embargo esto ya cambia un poco con la perspectiva del DSM-5, a pesar de que sí se mantienen una serie de criterios. Hay algo muy importante que les quiero dejar también en cuenta a lo largo de esta charla y es que hablar de trastornos de la personalidad no necesariamente nos hace hablar de patologías. Pese a que en clínica nosotros vamos a identificar una serie de criterios diagnósticos para encasillar o intentar encasillar a un paciente dentro de lo que es un trastorno de la personalidad, esto no significa que sea un componente patológico. Todos los seres humanos y todas las personas tenemos unos componentes, unos rasgos de la personalidad que si nos sentáramos a revisar pueden encasillar en muchas de las consideraciones de los trastornos de la personalidad. Sin embargo, eso no indica que todas las personas tengan un trastorno de la personalidad. ¿Qué nos hace intervenir y qué nos hace buscar la necesidad de clasificarlo dentro de un trastorno de la personalidad? Cuando ya la funcionalidad de este sujeto, de esta persona, pues se ve alterada, cuando ya tiene un comportamiento que le dificulta relacionarse con las personas a su alrededor o consigo mismo, genera un malestar en la persona o genera un malestar en el entorno en el que se mueve, ahí ya podríamos tender a clasificar a esa persona, pues buscar la clasificación de los trastornos de la personalidad. Sin embargo, eso no nos implica una patología como tal. Nos puede llevar, es importante, estos trastornos nos pueden llevar y son muy frecuentes la concomitancia con patologías mentales, como ya veremos más adelante. Bueno, esta es otra forma también de clasificar las alteraciones de los trastornos de la personalidad. Vemos que no solamente es el cumplimiento de unos criterios, sino que también podemos evaluarlo desde el nivel de gravedad o cómo se presenta, cómo es la presentación de las diferentes, por decirlo así, las diferentes características que generan en esta persona encasillar en este tipo de trastornos. Entonces tenemos que puede ser desde en este caso, desde la personalidad obsesivo-compulsiva, puede ser un patrón bastante pequeño, como algo que tenga generación, una dificultad dentro de la adaptación en un marco social, como ya nos puede generar entonces un trastorno grave que ya va a ser como la exposición máxima de este trastorno en la persona, dependiendo de su grado de funcionalidad o disfuncionalidad con respecto a su entorno, como decía anteriormente, pues vamos a tender a clasificar en un grado de leve a grave, pero pues eso no aparece dentro del manual, sino solamente los criterios, y si esta persona cumple con este cierto número de criterios, pues va a tener un trastorno de la personalidad o no. Pero sí es importante meternos en la cabeza que eso no nos indica la patología. Bueno, vamos a iniciar entonces ya directamente con los trastornos de la personalidad del clúster C. Vamos a tener que, de características principales en estos, pues vamos a tener estos tres grandes hitos. Entonces, algo muy característico de los trastornos de la personalidad del clúster C es que son trastornos que nos van a llevar a la ansiedad. Las personas, a comparación de los otros grupos anteriores, pues por lo general no se van a sentir congruentes o no se van a sentir cómodas con su comportamiento o cómo el mundo externo, las personas a su alrededor, va a reaccionar a su comportamiento y a sus actitudes y a sus modulaciones emocionales. Entonces, esto les va a generar patrones de ansiedad, patrones de depresión, y este es un grupo que por lo general las personas que clasifican dentro de este grupo de trastornos van a terminar entrando en la ansiedad. Por eso es algo que los diferencia de los otros dos grandes grupos. Aquí coloco en interrogación un motivo de consulta frecuente. ¿Por qué? Porque por lo general en clínica nosotros no nos va a llegar a un paciente con un aquejándose de un trastorno de la personalidad.
No nos va a llegar el paciente diciendo, no, es que en serio yo me siento una persona que me siento que evito mucho a los demás, que no puedo establecer relaciones, que siento miedo de realizar actividades. No, generalmente nos llegan las personas probablemente por un episodio depresivo, por un episodio de ansiedad, dificultades que les generan y que durante la evaluación clínica que nosotros hacemos podemos identificar esto. Entonces, es bastante frecuente encontrarlo en el marco clínico. Sin embargo, no es el motivo de consulta más frecuente porque en este caso serían los del clúster B, pero sí son los que generalmente se suelen encontrar mucho en los pacientes. Entonces, algo también a diferenciar, como les decía también en el tema de la ansiedad, es porque este tipo de trastornos son egoistónicos en comparación a los otros grandes grupos. El paciente o la persona, el sujeto, no se siente cómodo con la situación que le están generando estos cambios comportamentales, esta modulación emocional, como les decía anteriormente, no le genera comodidad, no le genera tranquilidad a la persona. Entonces, por lo tanto, siempre como que intenta escapar. Pese a ello, eso le genera más frustración si no tiene unas buenas estrategias de afrontamiento. Y lo principal que va a demostrar pues, es generar mecanismos de defensa frente a esa reacción, y eso es lo que también nosotros podemos identificar y ayudarlos a guiar cuando identificamos un paciente en nuestra consulta que padece pues, un trastorno de la personalidad. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a iniciar entonces con el trastorno de la personalidad evitativa. Dentro de la epidemiología, datos importantes, pues se ha identificado una prevalencia del 0.5 al 2% de la población, es algo bastante bajo. Su prevalencia y diagnóstico es igual, tanto prevalencia como diagnóstico es igual para hombres y mujeres, no tiene ninguno de los dos sexos o géneros, pues tiene alguna predisposición mayor sobre el otro. Como les dije, esto va a ser común en todos los trastornos, pues se va a corresponder también con episodios y trastornos de la ansiedad y la depresión también. Y principalmente en este, pues vamos a encontrar que está muy relacionado con el tema de la ansiedad. También puede darse relacionado con eventos adversos en la infancia. Digamos que se va a ligar mucho también cómo son los patrones de crecimiento y desarrollo del individuo con en torno a la relación con sus padres, a la relación con las personas que les rodean, y esto nos va a poder llevar a una presentación mucho más adelante ya de un trastorno de la personalidad evitativa. La definición del DSM-5 nos habla pues, que es un patrón dominante de inhibición social, sentimientos de incompetencia y hipersensibilidad de la evaluación negativa. Como les dije, todos se van a iniciar en las primeras etapas de la vida adulta y pues van a estar no solamente ligados a unas situaciones particulares, que eso nos va a ayudar a diferenciarlos, por ejemplo, el trastorno evitativo de la fobia social o de otro tipo de componentes de cambios comportamentales, sino que este va a darse en varios contextos y pues va a estar clasificado dentro de estos hechos. Entonces vamos a tener que las personas con un trastorno evitativo son personas que por lo general van a evitar actividades laborales que les generan algún contacto con otras personas, ya sea por miedo a ser criticados, ya sea por miedo a ser juzgados o porque se sienten que las personas a su alrededor pueden tender a juzgarlos. Esto les va a dificultar pues, la disposición o la capacidad de poder generar un contacto estrecho con las personas. Siempre se van a quejar que es muy difícil para ellos establecer relaciones, no solamente de tipo afectivo, sino relaciones de trabajo, relaciones individuales en el entorno universitario, en el entorno laboral, incluso en el entorno familiar. Siempre se van a mostrar con esa dificultad para establecer un contacto y digamos, una rápida comunicación o una asertividad a la hora de poder establecer relaciones con los demás. Adicionalmente, pues son personas que se muestran retraídas a las relaciones estrechas, ya que tienen miedo de la vergüenza o de quedar en ridículo. Tienen muchísimo pánico de generar algo que los haga quedar en ese spotlight, por decirlo así, frente a las otras personas, porque consideran que todo el mundo está pendiente de sus acciones y de su comportamiento. Sin embargo, ya ahí yo cambiaría un poco también en contradicción a los esquizotípicos, que ellos no quieren establecer relaciones, bien sea porque no las consideran importantes, no las consideran necesarias. En este caso, pues las personas con un trastorno evitativo sí consideran que es algo necesario y eso les genera bastante malestar.
les preocupa adicionalmente ser criticados, rechazados. Esto lo vamos a identificar muchísimo en ellos. Les cuesta muchísimo desenvolverse en actividades interpersonales, ya que les cuesta mucho encajar. Son estas personas que sienten que no encajan en ningún lugar, que no hacen parte enteramente de de algún grupo, de alguna comunidad, ya que siempre se encuentran como esa ficha rara en el rompecabezas de la vida. Se consideran a veces torpes para establecer relaciones, también pueden llegar a tener consideraciones sobre su corporalidad, sobre su atractivo personal, se pueden considerar inferiores en capacidades, por relación física y afectiva frente a los demás, y esto les va a generar pues que tengan mucha dificultad a relacionarse con los otros. Y esto hace que sean personas que asumen muy pocos riesgos. Está el ejemplo de una persona pues que está en su entorno laboral, de pronto tiene bueno, metámoslo más al entorno universitario. Es una persona que de pronto tiene la posibilidad de realizar una rotación internacional, un intercambio, y esta persona pues considera que de pronto tiene las aptitudes, pero siente que no, yo no estoy tan preparado, es que hay otras personas que tienen de pronto más aptitudes que yo, es que yo no sé hablar muy bien, me cuesta mucho comunicarme, entonces yo mejor no me acerco por allá o no paso mi hoja esa rotación porque lo más probable es que me rechacen o no me acepten. Entonces, estas personas por lo general son una típica persona, y por eso ponía el ejemplo laboral, porque son un típico empleado que siempre permanece en su puesto. Puede ser un buen trabajador, puede cumplir con sus funciones, pero siempre va a permanecer relegado. Lo que les hablaba un poquito antes, pues también entonces contraposición, entonces podremos tener también si han leído también sobre fobia social, pues tenemos esta contraposición entre el trastorno evitativo y la fobia social. Digamos que ambos pueden cursar con temor y pánico. Ambas personas, tenemos una persona que está hablando en público, que puede ser en su clase de IELTS, puede tener alguna exposición que realizar, y pues esta persona por lo general cuando sabe que va a exponer se pone nerviosa, empieza a trastabillar, empieza a tener diaforesis, se pone blanco, cuando va a hablar se le traban las ideas, se le olvida lo que estaba hablando, y pues bueno, eso le genera un temor y una aversión a exponer, pero pues por lo general es esta persona que está en la universidad y que solamente genera esa incomodidad o ese malestar cuando se coloca en una situación donde debe estar en público. Sin embargo, por lo general, cuando ya está en otros entornos donde no tiene que ser el centro de atención o donde no tiene que presentar alguna exposición, pues no presenta ningún inconveniente a la hora de desenvolverse. En cambio, en un trastorno evitativo ya es un temor intenso, ya es esta persona que por el mismo miedo de terminar en una exposición o tener que hablar en público, simplemente lo que va a hacer es aislarse, es retraerse, incluso dejar de asistir con el fin de no tener que caer pues, en la necesidad de hacerlo. Y eso puede llevarlos al aislamiento. Entonces vamos a tener que en el trastorno evitativo pues va a haber una desadaptación al medio, les va a costar muchísimo relacionarse no solamente frente a algo específico, sino que eso les va a generar una dificultad mucho más generalizada. También lo que les decía anteriormente, pues en contraposición con el trastorno esquizoide, ya habíamos hablado pues en charlas anteriores del trastorno esquizoide, son personas que evitan el contacto con los demás y evitan la comunicación con las personas a su alrededor simplemente porque no las consideran importantes o valiosas para sí mismos. En el evitativo simplemente es porque la persona no se siente preparada o porque tiene miedo de asumir esa relación con los demás. Entonces eso es un criterio también que nos va a ayudar a diferenciar. Para meternos un poquito más a la cabeza, decidí traer pues una pieza corta de una película que algunos conocerán, Le Système de Amélie Poulain, que trata la vida de Amélie, que es una persona y es una mujer que tiene mucha dificultad para relacionarse con las personas, y llega el caso que termina enamorada de otro sujeto, pero pues le cuesta muchísimo expresar los sentimientos de esta persona y genera una serie de digamos, como de formas de intentar atraer su atención, pero sin que directamente ella tenga que verse expuesta. Y cuando ya se da cuenta como esa anhelanza de poder estar con esa persona, pero el mismo miedo le hace que no pueda tomar esas decisiones. Si bien no podemos llegar a clasificar a Amélie dentro de un trastorno de la personalidad, ya que eso es algo mucho más concienzudo y que se tiene que hacer desde la clínica, sí podemos ver
algunas características de ella que nos pueden llevar a la cabeza cómo es una persona con un trastorno de personalidad evitativa. Lucio, un paquete de levadura, por favor. Para la señorita Amelie, ¿eh? Sé que sus manjares son famosos. Sí, lo son. Oye, niño, ¿Sí? corre. Bueno, como podemos ver ahí, pues básicamente ella tiene esa ilusión de poder compartir con ese hombre, con Nino, el hombre del cual ella está enamorada, pero pues sin embargo le cuesta mucho establecer, entonces prefiere vivir como esa ilusión de qué pasaría si pudiera estar en una relación con él, y eso le genera bastante malestar. Dentro de los mecanismos de defensa que podemos encontrar, y es algo que nos ayuda también a identificar en la clínica estos pacientes, pues vamos a tener estos principalmente. Una sustitución emocional. Entonces, ahí estamos hablando de una persona que intenta mediar con ese aislamiento, con esa tristeza, de pronto mostrarse una persona seca, de pronto incluso cambiar su indumentaria o su forma de actuar frente a los demás para que la gente no se le acerque, y no necesariamente por el gusto de que la gente no se acerque a ella, sino que es una forma de lidiar pues con la ansiedad que le genera estar solo, estar triste por sentirse así. Puede llegar a proyectar, puede llegar a idealizarse cómo sería, pero sin embargo no sale de esa proyección de sus emociones, y pues generalmente tienen un carácter de evaluativo, suelen sentirse con una autoestima inferior a los demás, suelen tener muchas ideas negativas con respecto a sí mismos. Entonces eso es algo que nos ayuda a identificar una persona que es dentro de esos mecanismos de defensa que utilizan para intentar evitar pues vivir todo el malestar que les puede generar estar dentro de este trastorno. Listo. Vamos a continuar entonces con el segundo. El segundo es el trastorno de la personalidad dependiente. Yo creo que todos conocemos una persona que tiene características de codependencia frente a otra, ya sea su familia, ya sea una pareja, un grupo de amigos o una situación social específica. Dentro de la epidemiología, entonces vamos a tener que es un porcentaje muchísimo menor. Sin embargo, como les decía al principio, no es fácil clasificar a una persona dentro de un trastorno de la personalidad, ya que tiene que cumplir una serie de criterios. Pero hay muchas personas que tienen características que son muy consecuentes con este trastorno de la personalidad. En este caso es más frecuente en mujeres. Genera también comorbilidad con depresión y ansiedad, principalmente en este caso, en el caso de trastorno dependiente, pues vamos a tener que son más frecuentes las personas que presentan episodios depresivos. También va a tener un fenómeno de alta heredabilidad. Es muy común encontrar familias pues, que los padres padecen un trastorno de personalidad dependiente, y los hijos también van a llegar a presentarse por las mismas construcciones. Y también van a prepararse con pues, temas de las adversidades en la infancia que nos pueden ayudar allá. En este caso muy importante la emancipación, que ya les hablaré más adelante. El manual nos habla de que es una necesidad dominante y excesiva que le cuidan, lo que conlleva un comportamiento sumiso y de apego exagerado, miedo a la separación. Va a comenzar nuevamente, como les decía, en las etapas de la vida adulta y a manifestarse por los siguientes hechos. Son personas que les cuesta tomar decisiones cotidianas, que les cuesta muchísimo, digamos, tomar la palabra, tomar las riendas de su vida. Una forma fácil de identificar es esa persona que cede el timón a otros. El timón de su vida no lo llevan ellos, lo llevan los demás.
porque a ellos les cuesta muchísimo creer que son capaces de hacer las cosas por su propia cuenta, o les parece mucho más sencillo que otras personas tomen decisiones por ellos y de esta forma pues salvan como la obligación de hacerlo. Entonces siempre van a buscar de las demás personas para generar responsabilidades, se les va a dificultar mucho expresarse frente a los demás, ya que siempre van a sentir que si llegan a actuar como ellos mismos o como ellos consideran que ellos deberían actuar, pues generalmente la gente se va a alejar o simplemente se va a aislar de ellos. Tienen muchísimas dificultades para iniciar proyectos, para hacer cosas por su propia cuenta. Importante tener en cuenta que esto se debe por la baja confianza y el bajo criterio que tienen sobre ellos mismos, y no necesariamente porque cursen con algún episodio de almedonia o uria que les vaya a generar pues una falta de motivación o energía para realizar estos proyectos o abarcarse en estos proyectos nuevos. Pueden llegar incluso a realizar acciones que van en contra de sus principios o de sus conductas normales con el fin de obtener atención y cuidado de los demás. Van a sentirse incómodos, indefensos cuando se encuentran solos, porque pues tienen una necesidad, un miedo bastante exagerado a que ellos pueden cuidarse o valerse por sí mismos. Van a buscar, son estos monógamos compulsivos, van a intentar siempre encontrarse en una relación afectiva, porque eso les ayuda a sentirse acompañados. Entonces esta persona que finaliza una relación y a los 5 días ya está buscando una nueva, ya está en una nueva relación, porque siempre han estado con alguien y siempre se han sentido cómodos con alguien. Si están solos se sienten desprotegidos. Y es un miedo bastante desproporcionado frente a que sean abandonados o que tengan que generar un cuidado de ellos mismos. Aquí vamos a encontrar entonces dos modelos importantes, una ambivalencia importante, lo que les decía, dentro del desarrollo de la infancia, y es el concepto de estas relaciones de manipulación de parte de los padres. Entonces tenemos que el proceso de emancipación del niño nace desde el momento en que la madre da luz, ese momento de desprendimiento del bebé del vientre de su madre ya genera un proceso de emancipación que se va fortaleciendo a medida de los hitos del crecimiento y el desarrollo de la persona. Entonces, los típicos juegos del niño salir corriendo para que lo atrapen también son fenómenos de emancipación que se vuelven mucho más claros de cuando ya el hijo, pues, muy probablemente en su etapa adulta o finalizando su etapa de estudios, pues decide abandonar el núcleo primario con su familia y irse a otra parte. Entonces pueden encontrarse modelos parentales en donde los padres, es muy común encontrar madres que pues generan un eterno malestar en que su hijo abandone su nido, por decirlo así. Entonces van a generar malestar, se van a sentir enfermos, van a generar una serie de obligaciones a las personas o a este individuo para que la persona sienta la necesidad de permanecer ahí, sienta que asimismo como esta persona se siente desprotegido si abandona su lecho, si abandona su hotel mamá, por decirlo así, pues de esa misma manera también tiene la necesidad de cuidar a su madre. Entonces esto es muy común en las personas con un trastorno de la personalidad dependiente. En las relaciones de pareja, pero bueno, en las relaciones de pareja, pues también es muy frecuente encontrar relaciones codependientes, se juntan mucho, entonces es muy fácil encontrar una persona que siempre busca de la pareja y la otra busca, entonces todo está muy bien porque ambos se cuidan mutuamente, ambos están mutuamente mientras se encuentran bien. Sin embargo, cuando hay algún altercado, cuando hay alguna pelea o discusión dentro del marco de la pareja, pues estas personas se sienten completamente abandonadas porque no encuentran al otro de la forma que quieren, no me puede cuidar, no me puede estar prestando atención. Entonces esto es muy frecuente. Aquí tenemos un ejemplo, yo creo que todo el mundo ha visto Los Simpsons en algún momento de su vida, y qué mejor ejemplo para hablar de un trastorno dependiente, yo hablaría de codependencia incluso, en la familia de Seymour Skinner. Son las 7 en punto, mamá. Hora de la silueta semanal. No, recordar tu fea nariz me acalambra la mano. Pero el viernes es noche de siluetas, mamá. Vemos tu libro de aves y hacemos garabatos y... Mamá, estás arreglada.
Estoy harta de esta casa y harta de ti. Hoy vamos a pasear. ¿Qué hay de especial esta noche? Nada, ponte tu traje especial y saca el auto. Sí, mamá. Bueno, ahí podemos ver una típica escena en donde Seymour es una persona que depende completamente de las decisiones de su mamá. Su mamá también genera una manipulación al aprovecharse de esa capacidad de darle las órdenes a su hijo y de que su hijo acate para manejar y para permanecer, pues para que él permanezca conviviendo con ella. Y eso es muy frecuente, eso lo encontramos mucho y especialmente en los modelos de crecimiento latinoamericanos, en los modelos de crianza latinoamericanos, en donde generalmente las madres suelen ser muy posesivas frente al cuidado de sus hijos, particularmente varones. Dentro de los mecanismos de defensa que podemos encontrar en estas personas, pues personas que pueden tener un comportamiento pasivo-agresivo en búsqueda de la sublimación. Vamos a intentar utilizar otras emociones contrarias a la sensación que ellos sienten para reprimir pues todo lo que les genera la dependencia a otros. Pueden utilizar con humor o pueden ser muy sarcásticos en torno a hablar que necesitan del otro o tenderse a convertirse de pronto en una pareja en el meloso que es supremamente cariñoso, pero a la vez también es un intento de que no lo abandonen. Lo mismo, proyección y autoevaluación que también encontrábamos en el trastorno adaptativo. Finalmente, hablamos del trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva. A mí me gusta llamarlo más el trastorno de la personalidad anancástica, porque tiende a diferenciarnos un poco más de lo que es el trastorno obsesivo-compulsivo, que puede llegar a confundirse. Sin embargo, también es muy importante tener en cuenta que el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva tiene alta probabilidad de tornarse en un trastorno obsesivo-compulsivo y es muy común encontrar personas con comportamientos de la personalidad obsesivo-compulsivas que terminan generando un TOC. Entonces, hay una forma muy graciosa de denominar a estos pacientes y son el paciente Frisbee, porque nadie lo hace como Frisbee lo hace, ¿no? Entonces, tenemos dentro de estos pacientes, pues, como les decía, es también llamado el trastorno de la personalidad anancástica. Esto viene del griego, que quiere decir duro e inflexible. Está aproximadamente en el 3% de la población, es más frecuente identificado en hombres. También genera comorbilidad con depresión y ansiedad. En este caso es muy equiparable los periodos de depresión y los periodos de ansiedad en estos pacientes. Y también tiene una heredabilidad tanto genética como una heredabilidad bivariante. ¿A qué me refiero con una variabilidad bivariante? Dentro del desarrollo del menor, y sin irnos un poco al tema del psicoanálisis del crecimiento del menor y todo eso, pero hay algo muy importante y dentro de los hitos del desarrollo está el manejo de los esfínteres. Es algo que afecta muchísimo negativamente a las personas que no tienen, digamos, un adecuado control de esfínteres en las edades tempranas de su vida. Entonces, esto marca bastante a las personas que pueden tener rasgos de la personalidad que lleguen a un trastorno de la personalidad anancástica en su adultez. Y es la dificultad para el control de esfínteres lo que les genera, digamos, una necesidad de regulación o una necesidad de volverse, por así decirlo, rígidos con respecto a su comportamiento, y eso es algo muy identificable. No es algo patognomónico del trastorno, es decir, no todas las personas que han tenido en su desarrollo un mal control de esfínteres en su infancia van a desarrollar un trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva en su adultez, pero pues es algo muy frecuente identificarlo en los pacientes que tienen este trastorno. Identificar que dentro de su infancia, aun cuando puede ser que encontremos que el control de esfínteres en ellos fue algo que los marcó mucho, o que les generó inquietudes y que les generó complicaciones. El manual nuevamente nos habla entonces que este va a ser un patrón dominante de preocupación por el logro, el perfeccionismo y el control mental e interpersonal, incluso a expensas de su flexibilidad, franqueza y eficiencia. Nuevamente, comienza en etapas de la vida adulta y va a estar marcado por 4, en este caso, de los siguientes hechos, 4 más. Entonces van a ser personas muy estrictas con sus normas y con el cumplimiento de las mismas. Siempre van a fijarse en detalles, en normas, en el desarrollo de listas, en un orden específico para realizar
una actividad que incluso pueden abandonar realmente el objetivo último de la actividad, pero esta tiene que tener una serie de normas y de regimientos que la puedan para poderla llevar a cabo. Entonces, son personas bastante perfeccionistas, son personas que no permiten que exista ningún error, presentan una dedicación excesiva al trabajo, no necesariamente porque tengan que tener una ganancia económica o una ganancia secundaria con respecto al trabajo de una necesidad explícita, sino que realmente el trabajo para ellos se convierte en su prioridad. El típico empleado o la típica persona dentro de un grupo de trabajo que siempre considera que los demás no pueden hacer el trabajo como esta persona lo hace, como yo siento que la gente no entiende cómo yo funciono, o yo siento que la gente realmente no comprende cómo se hacen las cosas, entonces simplemente yo voy a tomar las directrices sobre esto y voy a terminar haciendo todo. Entonces al principio es una persona que suele desagradar bastante porque es esta persona que viene a poner normas o viene a viene a imponer su forma de llevar las cosas o de hacer las cosas, pero al final del mismo desespero y malestar que les genera que la gente no siga o no acate las cosas de la forma que ellos lo ven, pues terminan haciendo todo. Entonces terminan delegando todo y a la final termina siendo un muy buen empleado porque siempre va a terminar haciendo todo y no va a querer delegar el trabajo en otros. Bastante inflexibles, pueden generar entonces cambios dentro de su moralidad y ética que no se van a explicar por sus convicciones espirituales o morales, sino que van muchísimo más allá de eso. Son personas que también tienden a acumular objetos deteriorados. Son la típica persona que guarda 10.000 cosas en su cartera, diciendo que en algún momento voy a necesitar esto, en algún momento y preciso el día que lo saque no lo voy a tener a la mano. Entonces siempre van a cargar con un montón de cosas que realmente no tienen ninguna utilidad o un valor sentimental claro. Como les decía, muy poco dispuestos a delegar tareas y responsabilidades en los demás, a menos de que los demás se sometan pues a la forma como ellos ven. Bastante avariciosos hacia sí mismos, el dinero para ellos es bastante importante y suelen ahorrar muchísimo. Son personas bastante ahorrativas, pero no por la necesidad del ahorro, no por la necesidad de una ganancia económica, sino que siempre consideran que el dinero es algo demasiado importante y que hay que conservarlo y siempre se preparan, digamos, como para el desastre. Y son bastante personas muy rígidas y obstinadas. Aquí tenemos un ejemplo, entonces yo creo que también muchas personas habrán visto pues, las películas de Harry Potter y hay un personaje que se acomoda mucho a las características. Nuevamente, insisto, esto no nos hace clasificar a estos personajes dentro de un trastorno de la personalidad. Tienen componentes que nos pueden hacer pensar que poseen un trastorno, pero sin embargo, pues esto ya es un análisis más exhaustivo y clínico de realmente cuando encontramos un sujeto que va a encasillar dentro de un trastorno de la personalidad. Just one question, dear. You've been in this post how long, exactly? You applied first for the Defense Against the Dark Arts post, is that correct? Yes. But you were unsuccessful? Obviously. Bueno, ahí teníamos entonces a Dolores Umbridge. Creo que es un personaje bastante peculiar que siempre quiere que las cosas se hagan como ella desea, ¿no? Y genera un montón de normas y un montón de edictos, por decirlo así, para que las personas a su alrededor hagan las cosas de la forma que ella gusta. Y donde no las hagan, pues van a despertar su malestar e incomodidad. Bueno, aquí a modo de diferenciarlo también, y que es importante, como les decía, las personas que tienen un trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad tienen un porcentaje de un 30 a un 40% de desarrollar un trastorno obsesivo compulsivo, que nos va a ayudar a identificar a las personas que poseen un trastorno anancástico en
contraposición a un trastorno obsesivo compulsivo, ambos van a cursar con obsesiones y compulsiones. Tanto obsesiones como compulsiones. Puede tener más obsesiones o más compulsiones. El caso es que en el trastorno anancástico, este fenómeno se va a dar en todo su componente. O sea, no es algo que solo se rija a una situación particular. No es, por ejemplo, dentro de los rituales obsesivos que son muy frecuentes en las personas con un trastorno obsesivo compulsivo, que siempre van a estar, por ejemplo, rituales de lavado, rituales de limpieza, de orden, que puede incluso llevarles horas, días, o que tiene que ser muy repetitivo. En los anancásticos va a ser algo que es mucho más dentro de todas las actividades de su vida. Ellos son muy psicorrígidos y muy estrictos, y siempre van a buscar una perfección, pero lo van a mantener a lo largo de todas sus actividades. Una persona con un trastorno anancástico no llega tarde al trabajo. Es una persona que siempre, por la misma convicción de las normas y de la importancia de cumplirlas, pues siempre va a estar, por más de que le cueste la vida, a las 7 en punto si tiene que requerirlo. En cambio, la misma persona que está contratada en el mismo empleo, pero tiene un trastorno obsesivo compulsivo, es esa persona que va camino a su empleo y de pronto se detiene en un ritual obsesivo a contar el número de baldosas que hay en el suelo, el número de ventanas que hay en un edificio, y eso lo va a ir retrasando, y a la final ese ritual se lo va a consumir, va a concentrar toda su atención y va a generarle que llegue tarde al trabajo porque simplemente se quedó contando el número de baldosas en el piso. En este caso, pues vamos a tener personas que van a generar entonces ese falso altruismo, el pseudo-altruismo, una formación reactiva, una respuesta, digamos, una respuesta bastante inesperada frente a las relaciones. Pueden generar procesos de somatización, pueden incluso tornarse que todo el mundo está en mi contra porque las cosas no se hacen como yo quiero. Pueden tender a racionalizar en demasía las situaciones que le pasan en su vida cotidiana, y pueden también tener una índole de generar un componente intelectual. Entonces, yo sé más que los demás, yo me he construido más que los demás, yo hice 6 semestres de finanzas en la San Marino, entonces por eso tengo más conocimientos que los demás en finanzas, y por eso los demás no pueden venir a decirme cómo hacer las cosas. Y esto es muy frecuente en este tipo de pacientes. Ese tipo de características, esos mecanismos de defensa nos ayudan a identificarlos en la clínica. Bueno, dentro del tratamiento, particularmente no quise ahondar mucho dentro del tema del tratamiento, si bien es importante destacar que este grupo de pacientes del clúster C se benefician en muchos casos más de la terapia farmacológica. ¿Por qué? Porque suelen cursar mucho con enfermedades, con trastornos, perdón, como lo son episodios depresivos y ansiosos, en cuyo caso los medicamentos o la ayuda farmacológica va a tener una acción directa sobre estos fenómenos de ansiedad y depresión, y va a ayudar de forma secundaria pues, a una resolución de los trastornos, al igual que en otros trastornos, pues tampoco va a ser el pilar del tratamiento. Es decir, el pilar del tratamiento en los trastornos de la personalidad, en todos los trastornos de la personalidad, no va a ser netamente el farmacológico. En esto sí se va a encontrar un poco mayor beneficio en el uso de medicación, de pronto en fenómenos demasiado disruptivos, y que también cursen con alguna alteración de los estados de ánimo, pero sin embargo no es, digamos, no es el fin del tratamiento. Otro de los grandes pilares pues vamos a tener que son el apoyo psicoterapéutico. Si ustedes se remiten a la literatura, por lo general van a encontrar que el modelo cognitivo-conductual es el que más evidencia científica, por decirlo así, tiene en la resolución o en la mejoría de las necesidades de los pacientes con trastornos de la personalidad en general. Sin embargo, esto no significa que sea el método más eficaz. Nosotros tenemos que tener en cuenta que es muy importante la individualización del paciente. Es muy importante tener en cuenta que cada paciente es un mundo complejo, cada paciente es completamente diferente. No netamente hablar, como les decía, no es netamente hablar de patologizar al paciente con un trastorno, sino el sujeto. Cada sujeto es una persona completamente diferente, y las necesidades de esta persona, de este sujeto o paciente, van a ser completamente diferentes. Entonces, el abordaje que pueda beneficiar a esta persona no netamente tiene que ser desde un modelo cognitivo-conductual. Esta persona se puede beneficiar de un modelo psicoanalítico, de un modelo logoterapéutico, etcétera, etcétera. Y esto nos va digamos, a
¿Cómo podemos identificar qué es lo mejor para el paciente? Pues conociendo, hablando con él, intentando buscar qué son las necesidades directas de ese paciente, cuál es el grado de funcionalidad del paciente, cuáles son las conductas disruptivas que le generan presentar pues estas características, estos componentes de su personalidad, y cuáles son esas herramientas que necesita para generar mecanismos de afrontación y respuesta frente a los estímulos que se le pueden presentar. Porque algo muy importante de los trastornos, y por eso he repetido mucho, que no deben catalogarse como patologías, es que es un constructo de la personalidad. La personalidad ya para la etapa de los 21, 22 años, los inicios de la edad adulta, pues van a haber características de esa personalidad que ya están muy arraigadas dentro de la psique de esa persona. Va a ser muy difícil generar una gran modificación de esas conductas. También por eso solo para esa edad vamos a poder clasificarlos dentro del marco de un trastorno, y asimismo nos va a generar cambios en donde nosotros no esperamos eliminar el obsesivo compulsivo de una persona. Nosotros no vamos a eliminar las conductas evitativas de esa persona, sino que lo que vamos a buscar es lograr encontrar esas herramientas que le beneficien a la persona en caso tal de que tenga que tomar una decisión o relacionarse con los demás, qué herramientas de afrontar con lo que tiene, con las características que tiene la construcción de su personalidad frente a las demás personas. Entonces, no, llévense la idea de que no solamente es casarse con el modelo que mejor evidencia científica uno tiene dentro de los manuales, sino que en este caso vamos a tener que individualizar al paciente y buscar qué es lo que mayor beneficia a la persona que vamos a intervenir. La personalidad es algo muy complejo, es algo que todavía se sigue estudiando. El tema de la clasificación del manual diagnóstico es algo que se ha discutido y ha sonado mucho, que para el DSM-6 va a haber cambios sustanciales en este tema de la clasificación de los trastornos de la personalidad, y en vías también a eliminar ese marco patologizante de estos trastornos. Pero sin embargo, pues hay mucha tela para hablar. Este espacio es bastante corto. Ustedes pueden, si les anima el tema, si les llama mucho la atención, pueden evaluar muchas de las perspectivas de la personalidad. Por eso les quise traer un pequeño abrebocas al inicio, pero realmente la información que pueden encontrar en torno a cómo se evalúa la personalidad, más allá del modelo del manual diagnóstico de las enfermedades mentales, es bastante amplio. Entonces, no nos quedemos con una sola idea sobre lo que es personalidad, no nos quedemos con que es una patología. Tengamos en cuenta que estos criterios nos ayudan a clasificar y nos ayudan a incidir cuando las personas realmente tienen unos patrones bastante disruptivos que les cuesta muchísimo pues, enfocarse en sus actividades diarias o en su comunicación con los demás, pero pues no necesariamente trata de una enfermedad. Muchísimas gracias por su atención. Quisiera saber si alguno o alguna les surgen preguntas, dudas, comentarios que nos quieran compartir. Bueno, yo me tomo la palabra un segundito solo para felicitarte, Luis Francisco, porque realmente me pareció una presentación muy, muy completa, muy clara, fuiste directo al grano, y adicionalmente los ejemplos que diste creo que son muy claros, ¿no? O sea, creo que todos nos llevamos la imagen siempre con las películas o con las series que nos gustan, lo que sea de esto. Creo que es la mejor ejemplificación y la forma más fácil de recordar, por lo menos estos trastornos. Entonces te quería felicitar porque realmente muy, muy, muy buena la charla. Muchísimas gracias, doctora. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario que quiera hacer? Luis Fernando, aquí tenemos una mano levantada de Andrés Mauricio Ariza. Por favor, adelante. Es una pregunta un poco tonta, pero es como qué similitudes o si puede haber una confusión diagnóstica entre el trastorno límite de la personalidad y el trastorno dependiente. Por el mismo punto de la dependencia y el miedo a la soledad y a que lo dejen. Pero pues yo sé que el límite tiene pues muchas más cosas. Entonces es como si hay confusión diagnóstica ahí. Gracias, Andrés. No sé si la doctora quiere colaborarnos. Sí, no, es una muy, muy buena pregunta realmente, porque sí tienes razón en que sí se pueden confundir. De hecho, es uno de los diagnósticos diferenciales del trastorno dependiente,
Y básicamente es porque, o sea, o cómo los podemos diferenciar, básicamente es porque la persona dependiente sí puede generar una relación, sí puede establecer relaciones, digamos, largas, como relaciones de larga duración. Eso, digamos, sería, pues, en parte lo que nos ayudaría a diferenciarlas. Em, y digamos que el trastorno límite de la personalidad, o sea, sí tienen muchas cosas que se parecen, el trastorno límite de la personalidad genera, pues creo que lo vieron, digamos, en la charla pasada, pero en general no puede crear vínculos. Entonces ahí es, digamos, donde ustedes podrían, de pronto sería el mayor factor diferencial entre las dos. Una persona dependiente, en general, como estaba diciendo Luis Francisco, em, por ejemplo, puede ser un hijo con una mamá un poco autoritaria, incluso también podría ser, por ejemplo, eh, una esposa en general también tiene pues un factor cultural importante, como por ejemplo en países como el nuestro, y seguramente ustedes lo han visto con muchos de sus pacientes, pues la típica mujer dependiente, que, donde se genera ese vínculo dependiente. Entonces, sí, sí, sí es una gran pregunta porque no solo con no solo con el límite, sino con el histriónico. Los dos son factores diferenciales para el trastorno dependiente. Muchas gracias, doctora. Bueno, tenemos una pregunta por el chat y ya después le damos la palabra a Nicolás Alejandro Tovar. La pregunta en el chat dice, ¿en esos tipos de trastornos es mejor la terapia cognitivo-conductual o la medicación? ¿Quieres responder? Bueno, pues como lo dijo un poquito Luis Francisco, perdón, ahorita, em, depende de la persona. Entonces, la terapia cognitivo-conductual, pues digamos que ha sido la que ha mostrado ser más o muestra ser a veces con una tendencia mayor a la eficacia cuando uno hace, digamos, estudios grandes, pero realmente es muy persona dependiente. Hay muchos medicamentos, o sea, digo, más bien al contrario, hay muy pocos medicamentos para los trastornos de personalidad. O sea, no hay un medicamento que uno diga, no, es que este es perfecto para el trastorno de personalidad, no. Depende. En general se utilizan medicamentos que van desde los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, un poco para que son más orientados evidentemente como a esas comorbilidades como la depresión, la ansiedad, también la imipramina, por ejemplo, e incluso, digamos, para el lado ya más evitativo, al igual que se utiliza, digamos, para la ansiedad social, se pueden usar como el propanolol. Ahora también depende de lo que uno esté buscando con los pacientes. Entonces, si uno, por ejemplo, está buscando que es una persona muy evitativa, que está muy callada, que no puede hablar o no puede expresarse y necesita algo que la ayude, que la potencie, pues de pronto podemos darle un estimulante, ¿no? A ver, sí, un vigía, un modafinil o de pronto algo que lo ayude, pero como no siempre es el mismo caso, como decía Luis Francisco, pues es muy particular, incluso la psicoterapia también sirve en muchos pacientes y dependiendo, digamos, de cada uno, pues le puede ir ayudando a romper, digamos, por ejemplo, en los dependientes, a ir eh, lentamente separando vínculos con la persona, por ejemplo, con la que creó la dependencia. Incluso me gustaría contarles, hay un trastorno delirante que es bastante interesante, se llama, no sé si lo han escuchado algunos de ustedes, se llama, bueno, yo no sé francés, es en francés, se llama Folle de Lux, algo así, es como el trastorno compartido. Entonces es un trastorno que se genera principalmente en personas con trastorno de personalidad dependiente, donde uno de ellos empieza, digamos, empieza a delirar y el otro comparte el delirio. Cuando ustedes los separan, ya la otra persona se le acaba el delirio. Entonces, digamos que está el grado de dependencia y eso puede pasar, por ejemplo, no sé si algunos de ustedes asistieron al último caso que se presentó en el departamento de psiquiatría, era un caso de esos. Y era una paciente que realmente ella era quien, digamos, deliraba y tenemos un hijo esquizofrénico, ¿no? Que, que uno cuando ve el contexto familiar se da cuenta que de repente era más bien una relación dependiente
y una mamá pues que volvió a esta persona con un trastorno de personalidad dependiente. Y listo. Gracias, doctora. Hago un pequeñito paréntesis. Ya se encuentra en el chat el link para que pongan la asistencia y la palabra secreta en este caso va a ser sublimación. Listo, entonces continuando con la ronda de preguntas, Nicolás Tovar tiene la palabra. Gracias, Camilo. Buenas noches. Quisiera preguntar, ¿qué tan común es la asociación entre el trastorno de personalidad dependiente y el maltrato, háblese intrafamiliar o entre parejas? ¿Y cómo sería el manejo en esos pacientes para evitar que en sus próximas relaciones, ya que tienen la tendencia a buscar relaciones rápidamente por su trastorno, no caigan en esos patrones de maltrato, en esos patrones de abuso? Bueno, realmente sí, eso se da muchísimo, muchísimo. El- en general, como decía ahorita, en nuestra sociedad eso se ve bastante, por ejemplo, la persona, la mujer, digamos, en general, porque como vimos, se da un poco más en mujeres la personalidad dependiente, em, tiende a buscar, digamos, parejas similares, ¿no? Eso también se debe muy probablemente, y no estoy diciendo que en todos los casos, no quiero que se lleven esa idea, pero en general, sí ustedes se van a indagar, van a encontrar un patrón, digamos, de algún tipo de abuso en la infancia, algún tipo de abuso sexual, abuso de cualquier otro tipo, verbal, o interacciones en la familia que digamos, son complicadas y que llevan, digamos, a un cambio en la estructura mental por ejemplo, de la mujer en este caso, que lleva a buscar ese patrón de maltrato posteriormente. Mm, ¿Cómo lo podríamos evitar? Digamos, asumiendo que lo encontramos en nuestra consulta en un día, pues esta persona debería, pues primero tener una intervención por trabajo social. Recuerden que en psiquiatría en general y en la salud mental, a pesar, digamos, que uno dice, bueno, el psiquiatra, lo ideal, que uno siempre tiene que trabajar bajo lo ideal, es que la salud mental se debe trabajar es como equipo, como un equipo multidisciplinario. El psiquiatra, listo, lo puede ver, lo que sea, pero siempre debe ir de la mano con trabajo social, terapia ocupacional y, y psicología, básicamente. Entonces, una persona que nosotros detectemos que está sufriendo algún tipo de maltrato, pues primero trabajo social siempre. Ver qué está pasando en esa casa, ver cómo podemos ayudar y si es necesario sacar a esa persona, digamos, de ese entorno, sea un niño, sea una mujer, sea un hombre, adulto, lo que sea, pero primero sacarlo. Em, y realmente es difícil cambiar ese patrón cuando la persona ya lo ha establecido, pero no quiere decir que no se pueda. Si es una persona que reiteradamente, digamos, ha caído en relaciones complicadas de ese estilo, donde recibe maltrato y demás, lo que podríamos hacer es, bueno, un poco si vemos que tiene, seguramente una persona así tiene ya algún otro tipo de trastorno, como estaba diciéndoles Francisco. Probablemente tiene ansiedad, probablemente tiene depresión. Entonces, si podemos farmacológicamente tratarlo, pues normalmente se trata muy bien con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, sertralina, fluoxetina, bueno, el que ustedes elijan según el perfil, pero siempre tiene que ir acompañado de algún tipo de proceso psicoterapéutico. Idealmente, si uno ve que es posible, pues podría ser una terapia sistémica, ¿no? Como algo de la familia. Porque muy seguramente detrás de eso también vienen unos niños maltratados, o sea, un contexto social muy complicado. Y pues trabajo en conjunto con trabajo social. No siempre se puede, y lo sé, seguramente van a encontrar muchos pacientes en urgencias con este tipo de casos, que realmente pues ahí lo que nos toca tratar es lo inminente en la vida, ¿no? O sea, si es una mujer que vemos que está en un riesgo, pues eso es lo primero que tenemos que tratar y ya el trastorno de personalidad pues se daría mucho después, por ejemplo, en una psicoterapia más larga. Muy buena pregunta. Perfecto, gracias por esa intervención. Seguimos con Nicolás Ramos. Buenas noches. Primero que todo, Luis Francisco, muchas gracias por la charla. Quisiera primero retomar eh, la pregunta que hubo hace un rato de la diferencia entre el límite del dependiente. Quisiera aportar también que tal vez en el límite
es de los pocos que tienen un comportamiento de pronto más impulsivo y pueden presentar conductas también autolesivas, ¿no? Eso también podríamos utilizarlo para diferenciarlo entre otros trastornos. Pero también quisiera hacer una pregunta, de pronto haciendo un poco más de énfasis, Luis Francisco lo mencionó, también con el mismo trastorno dependiente de personalidad, con la relación con los papás, de pronto con una relación con la mamá, como usted mismo mencionaba, los patrones de crianza en Latinoamérica son como un poquito diferentes a los del resto del mundo, pero quisiera saber eso, hasta qué punto podría llegar a dar lugar a un trastorno de personalidad, teniendo en cuenta que es en la naturaleza es normal un cierto grado pues, de apego y de dependencia total a los papás, especialmente pues, en las primeras etapas de la vida, ¿no? Eso no solamente es en los humanos, sino pues, en cualquier especie, sí, pues es necesario pues, un vínculo así muy dependiente pues, de los papás, mientras, o pues de los progenitores más bien, cuando pues hasta que sea pues posible valerse por sí mismo. Entonces quisiera saber lo que se ha visto o qué es lo que se ha estudiado de pronto un poco más en la minucia de qué tanto se ve el patrón o un trastorno dependiente de personalidad en las personas que han tenido este tipo de relaciones con los papás, pues teniendo en cuenta que hasta cierto punto es normal, ¿no? Bueno, no sé, Luis Francisco, si quieres responder, porque creo que él más o menos dijo algo así. Ok, bueno, pues básicamente, gracias, Nicolás. ¿Qué se puede decir sobre eso? Digamos que hay unos rangos, no podemos predecir con no podemos predecir con ciertos rangos de qué es lo normal, hasta qué punto puede tornarse, sino que podemos llegar a guiarnos por las características. Quise tomar ese ejemplo de que es algo muy frecuente en los modelos latinoamericanos, tener ese conjunto de familia, ya sea por la crianza, por la educación, por los factores sociales que nos rigen como sociedad latinoamericana, muy entre comillas, tener esa cierta serie de características en donde son hogares que por lo general son muy unidos, tienden mucho a protegerse entre sí. Utilicé el ejemplo de las madres con sus hijos varones, porque es bastante frecuente encontrarlo. Que la mamá pues sea una persona que mima mucho a su hijo, tienen de pronto una muy buena relación, es mucho más cercana a la relación de la madre con el hijo. Esta persona puede estar casada, puede tener su esposa, pero siempre le responde a la mamá. Y eso se encuentra muchísimo y es algo muy coloquial, por decirlo así. Cuando se tiende a tornar pues ya problemático, yo lo consideraría, creo que pues podemos hablarlo desde muchas áreas. No quisiera andar desde el punto de vista psicoanalítico, que me gusta mucho, o también del del psicodesarrollo, sino que básicamente lo que podemos identificar es cuando esto ya genera un malestar, una disrupción, que era lo que yo siempre intentaba pues complementar. Cuando este tipo de relaciones ya pasan, digamos, dentro del marco sano, dentro del marco bueno. Este muchacho se acaba de casar y pues inicia su vida con su nueva pareja y pues se separa del núcleo primario, pues va a poder tener en cuenta todavía a su mamá, van a poder tener una relación también bastante unida y de protección el uno del otro, pero pues van a separarse. Pero pasa muchísimo que son hogares en donde de pronto la madre siempre va a estar todavía tomando las decisiones de su hijo, incluso por encima de las que pueda construir con su relación de pareja. Y ahí ya se puede tornar que ya es una relación de dependencia, tanto dependencia del hijo, en el caso de que pues él necesita de su mamá para tomar las decisiones, o esa es la primera persona que le consulta, incluso a su pareja o incluso las decisiones que va a tomar a sí mismo. La primera en enterarse pues es la madre o el padre. Me refiero a la madre porque es muy común encontrarlo acá. Pero también va a encontrarse pues en la madre, que siempre va a necesitar como ese deje de necesidad de se separa mi hijo de mí, pero no lo quiero lejos de mí. Entonces, esas ambivalencias que se presentan en esa relación, pues ya cuando se tornan problemáticas es cuando realmente podemos identificarlas. Es muy sano también que la madre sienta ese desapego y esa sensación de desprendimiento cuando su hijo abandona el hogar o cuando va creciendo, es algo muy natural y es algo que no solamente ocurre como tal como sociedad latinoamericana, sino que como seres humanos, animales pertenecientes a los mamíferos, pues se identifica mucho. Pero pues es algo que cuando ya rompe esos esquemas
y ya se vuelve algo más destructivo, pues puede generar estas alteraciones ya dentro del comportamiento y la personalidad de ambos individuos. Yo agregaría algo pequeñito, pues que en realidad creo que es lo que estaba diciendo Luis Francisco, pero para que te quede un poco más claro, eh, sería, hay, digamos, cosas de alguna manera o reacciones estándar, por ejemplo, por decirlo así, dependiendo del ciclo de la vida de las personas. Entonces, pues tener una relación dependiente con los papás, no sé, cuando tienes 16 años, 17 años, pues es normal, ¿no? Ahora, porque dependes económicamente de ellos, bueno, este tipo de características. Ahora, las cosas van cambiando cuando uno va pasando de etapa en etapa. Entonces, cuando ya, bueno, cumplieron 18, lo que sea, y entran a la universidad, pues claro, siguen siendo dependientes, pero hay cosas que van a cambiar. Lo mismo cuando ya se gradúen o lo que sea, bueno, los médicos somos un poco dependientes eternos y es medianamente normal, pero siempre, o sea, no 100% dependientes en cuanto a, por ejemplo, una persona como esta tendría que, o una persona con un trastorno de dependencia tendría que pasar, por ejemplo, no sé, si los papás dicen, bueno, es que me voy a vivir a Barranquilla porque tú ya estás grande, bueno, lo sé, entonces inmediatamente consiguen novia porque es que ellos no pueden estar solos. Eso es el tipo de patrones que verías, digamos, que son personas que en definitiva como que sienten que no se pueden hacer cargo de ellos mismos. Siempre buscan en quién refugiarse y digamos que en general eso es, como decía Luis Francisco, lo que genera la patología son esos patrones inflexibles de la personalidad. Porque claro, uno le puede dar miedo pasar de etapa a etapa, pues, cada etapa es muy diferente pero cuando tú ya no puedes, o por ejemplo, no, es que yo no puedo irme de la casa porque me da miedo vivir solo, no soy capaz de asumir mi vida, no soy capaz de trabajar porque qué tal no me alcance. Ese es como cuando se empieza a volver patológico. Y ahí es donde de pronto lo podríamos diferenciar. No es la persona que siempre va a vivir con los papás, sino que pues, no es capaz de avanzar ni seguir a su etapa normal del ciclo vital, ¿no? Sino que se queda ahí trancada por el miedo a afrontar. Más o menos es eso. Bueno, pues no tenemos más preguntas. No sé si quieran decir algunas palabras a modo de cierre o algo por el estilo, ya sea pues Luis Fernando, la doctora. Bueno, pues voy a tomar la palabra rápidamente. Me imagino que muchos de ustedes se sintieron identificados con con toda esta exposición que hizo Luis Francisco, porque en general los médicos estamos muy, como, pues tendemos mucho a estar en clúster C. Como decía Luis Francisco, no es patológico, evidentemente, pues sino en general, digamos, todos podemos o somos personas que, pues que tenemos rasgos. Todos tendemos un poco a estos porque son los necesarios para que un médico pueda salir adelante, ¿no? Y que pueda. Pero, pero bueno, de manera general, solo complementarles que hay escalas para medir, por ejemplo, la personalidad, saber cómo más o menos en qué estamos y aprovecho para hacer una pequeña propaganda aquí con algunas compañeras que están aquí participantes de un estudio que estamos haciendo, que esperamos que participen también de personalidad y de escoger la especialidad según nuestra personalidad. Entonces, de pronto más adelante les va a llegar la encuesta y los invito a que nos ayuden a llenarla porque va a ser un estudio muy interesante. Está a cargo de Daniela y María Camila y Sofía, que creo que todas están acá. Em, y nada, pues agradecerles por la invitación. Les reitero que este espacio me parece increíble, que me parece que todos son muy pilos, o sea, realmente generar este espacio y que tenga tanta participación, pues es muy interesante. Entonces, pues muchas gracias a todos por la invitación y que descansen hoy. Listo, pues nada, Luis Francisco, muchas gracias por la exposición. En serio, muy buena presentación. Gracias a todos por la participación y pues por haber asistido. Gracias, doctora, por tomarse el tiempo. Entonces, pues nada, si damos cierre a esta última charla del primer módulo de trastornos de la personalidad. No sé si Luis Francisco quiera dar unas palabras también de cierre. Sin ánimo de demorarme, muchísimas gracias. Pues agradecerle inmensamente a la doctora Carolina por todo.
pues a todo el equipo y principalmente a ustedes, a todas las personas que hicieron parte de esta charla y que nos ayudaron también preguntando y cuestionando. Este tema es bastante interesante, a mí me causa bastante curiosidad, entonces pues los invito a que no solamente se queden con esto es solamente como una abrebocas, y gracias por tomarse el tiempo, el momento. Yo sé que es una hora pesada de la noche, pero en serio se agradece muchísimo su participación en este espacio. Bueno, entonces muchas gracias. Buenas noches a todos y nos veremos en las próximas actividades que realizaremos y pues estaremos pendientes por medio de las redes sociales y el chat interno del grupo. Gracias. Gracias.